a entender que prácticamente, a comprender que debemos de cuidar el agua, ¿no? De que no la dejes abierta, etcétera. Entonces son muchos de las ideas que parte de esta rama de la ecología, pero prácticamente ese enfoque que ustedes a lo largo de toda de su educación han visto, pues forma parte de una rama de la ecología y es la educación ambiental. Entonces la ecología es multidisciplinaria como todas las ciencias. La palabra ecología proviene de las palabras griegas oikos, que significa casa o lugar donde vivir, y logos, que significa ciencia o conocimiento. En pocas palabras, pues la palabra ecología se deriva principalmente de ecología, bueno, de la composición de las palabras cuidado o estudio de la casa, o ciencia de la casa, o conocimiento de nuestra casa o donde vivimos. Bueno, pues, ¿qué es la ecología? El padre de la ecología, yo sé que ya han visto muchos conceptos y existen diversidad de conceptos, pues prácticamente es el principal, lo brinda Ernest Haeckel, y esta es una de las reflexiones más importantes que pues muchas veces nos hace comprender, ¿no? Si yo les decía que comprender el estudio de la ecología es muy complejo, porque con el pasar de los años, el científico, el ecólogo, ha entendido que pues prácticamente necesita de otras ramas y actualmente pues ya conocemos que el lugar, el medio donde vivimos, pues nos ayuda a nosotros a generar bienestar y salud en el mayor de los casos, ¿no? La salud, nuestra salud depende de los ecosistemas. Entonces, Haeckel ya en el siglo XIX había comprendido este enfoque, ¿sí? Que es la ecología, y él da este concepto clave, este concepto complejo. ¿Sí? Y dice, ecología indica el cuerpo de conocimiento relativo a la economía de la naturaleza, la investigación de las relaciones totales del animal, tanto con su ambiente orgánico como inorgánico, que incluyen sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los cuales entra directa o indirectamente en contacto. En una palabra, la ecología es el estudio de todas las interrelaciones complejas a las que se refería Darwin como las condiciones de lucha por la existencia. Algo que tiene esta, esta definición y que tal vez les parezca diferente a las anteriores es que Haeckel está determinando aquí, vean, la parte de las relaciones amistosas y hostiles. Es decir, que todas las especies, los seres vivos que conviven en tiempo y espacio, no solamente lo hacen de manera independiente, sino que existe relación entre ellas. Y esas relaciones han marcado al hombre durante toda la historia. Y es por ello que el hombre ha logrado entender la dinámica de los ecosistemas. Y parte así de sencillo desde el perro que tenemos en nuestras casas, o los gatos, es decir, la domesticación, hasta la agricultura, no en el campo. Haeckel tenía esta visión, una visión muy amplia y compleja. Fue biólogo y filósofo alemán. Popularizó los trabajos de Charles Darwin en Alemania, creando nuevos términos como filum y, claro, el de ecología. Entonces, Ernest Haeckel es el padre de la ecología. Organizó muchas expediciones zoológicas y, bueno, los que son amantes de la fotografía y de todas las de fotografías así perfectas, simétricas y con relación a la biología, pues Haeckel tiene unas imágenes increíbles, unos diseños, bueno, no sé cómo describirlo, ustedes véanlo, ahí está en la imagen.
algo impactante, ¿no? Referente a la simetría que él podía observar en el caso de estos animales bentónicos, los asidie, que pues prácticamente pertenecen a un grupo zoológico, es decir, son animales, pero él admiraba precisamente la simetría tan perfecta que tenían estos organismos. Y no solamente ellos, sino que la naturaleza, y él hace esta reflexión de que la naturaleza es tan perfecta como imperfecta al mismo tiempo, conservando un equilibrio increíble, ¿no? Que hace que todos los seres vivos que habitan, pues estén conviviendo de una manera sincrónica perfecta. Andrew Arta, en 1961, a esto me refería que existen diversidad de conceptos, dice que la ecología es el estudio científico de la distribución y la abundancia de los organismos. Odum, en 1963, definió la ecología como el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Krebs amplió esta definición y la completó diciendo que la ecología es el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos. Y Bernaldez dice que es la ciencia de los ecosistemas. Margalef menciona que es la biofísica de los ecosistemas. Entonces, cada quien comprende la ecología desde su punto de vista y es válido, siempre y cuando tomen en cuenta al autor, ¿no? Ustedes pueden citar cualquier definición, pero depende de lo que ustedes quieran comprender y lo que quieran estudiar. Entonces, vean simplemente el concepto de Margalef, estamos hablando de ecología y ella dice que es la biofísica de los ecosistemas. Entonces, la ecología es muy compleja y es de las más complejas de todas las disciplinas biológicas, es multidisciplinaria. Tenemos desde la parte de la fisiología, genética, la zoología, la botánica, etcétera, siendo la ecología una rama de la biología. Entonces, para poder comprender, necesitamos de diferentes ramas. Es una de las más heterogéneas. Incluso aquí hacen falta más ramas. Le agregaría yo a la psicología. Actualmente ya se sabe que los espacios naturales o los entornos naturales tienen beneficios a la salud mental de las personas. Ustedes, durante este claustro que han estado, durante este encierro, este confinamiento que han pasado durante el último año, ya va a ser un año del confinamiento por la pandemia del COVID-19, pues, ¿qué se siente, no? Están encerrados en un ambiente lejos de la naturaleza y realmente es increíble los casos de ansiedad que se han generado durante todos estos meses. Increíble, como nunca antes la ansiedad, problemas de gastritis, colitis se han generado en absoluto a la alza. Y muchos anhelan, muchos vuelven y desean, yo creo que en el fondo de su ser, poder volver a la normalidad, de salir, de ir a convivir con sus amigos, etcétera. ¿Por qué? Porque el esparcimiento es necesario. El hombre es un ser 100% social. La naturaleza de la ecología, pues es muy importante diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Saber definir qué es ecología y qué es el ecologismo. El ecología, más bien el ecologismo es un movimiento social y la ecología es una ciencia. Por tanto, el científico que estudia la ecología es el ecólogo y se basa en el método científico que ustedes ya lo saben, desde que llevaron química en el primer semestre, se lo vuelven a recordar en física y en biología lo volvemos a ver, entender que es un proceso metódico en el cual tratamos de demostrar una idea con bases científicas, es decir, con base en la literatura respaldada, no estoy inventando. Y en el cambio el ecologismo pues es un movimiento social, ¿no? Tenemos allá las personas que habitan en algún manglar, que viven, por ejemplo, ahí en Baja California Sur o en Yucatán, ahí en La Paz, ahí llega a haber manglares, o en los manglares más grandes están en Yucatán, en Mérida, son más grandes al Ecuador. Entonces, estas personas, las personas que viven alrededor
de estos manglares pueden desarrollar un cariño y un sentimiento, ¿no? Al lugar, al paisaje es normal, ustedes se encariñan del lugar donde viven y precisamente por eso estudiamos, ¿no? Si estudias biología, estudias ecología, sabes lo que existe en el planeta, lo cuidas, lo quieres, porque si no lo conoces, pues no sabes realmente lo que vale. Entonces, si lo conocemos o vives ahí, pues se genera un sentimiento y ese sentimiento es de protección, de realmente decir qué es lo que existe ahí. No solamente vivo yo, sino que también viven más organismos en ese ambiente. Entonces se hacen estos movimientos sociales, tenemos el movimiento también de que no uses popote para las tortugas, pero no solamente se protegen a las tortugas, sino que inconscientemente también se están protegiendo a las demás especies. No solamente la tortuga es la única que come popotes, sino que también los tiburones, las rayas, ¿de qué se alimentan también? De lo mismo que hay en el mar. ¿Sí? La tortuga no es la única que también se va a tragar un popote, pero pues es una especie bandera, es una especie muy amigable con la mercadotecnia y si la protegen a ella, protegen a las demás, ¿no? Por sus características. Bien, un poco del origen de la ecología es que, bueno, pues se remonta eh, a la parte de la historia natural. Tribus primitivas tienen una relación de conocimiento y dependencia con la naturaleza. Esto parte desde que el hombre empezó a cocinar, ¿no? Desde que, bueno, ustedes saben que en un momento el hombre pues comía carne cruda, hasta que realmente descubre el fuego por un incidente que cae un rayo, ¿no? Como lo hemos visto en las películas, y descubre el fuego y empieza a cocinar los alimentos. Y es este proceso de cocción de los alimentos el que causa una madurez en el cerebro. Entonces, el inicio de la agricultura aumenta la necesidad de una ecología práctica. Después aprende a sembrar, ¿no? Empiezan las grandes civilizaciones. Ustedes saben cómo en la búsqueda del agua para poder asentarse, para poder crear el lugar que les va a dar de comer. Y con esto me refiero también a los aztecas, con el escudo de la bandera nacional que tiene México, en el que muestra una identidad de recursos naturales increíbles que solo México tiene. Y que en aquel momento, cuando los aztecas decidieron eh, construir el imperio, ahí esperaban una señal. Y esa señal también estaba determinada por la presencia de el águila y el nopal, desde la metáfora, pero precisamente también necesitaban de los recursos marinos, ¿no? Del agua, de toda, que pudiera tener que su nación, que su imperio pudiera tener acceso a este recurso para poder subsistir. Y es ahí donde empieza toda esta onda de las chinampas, el manejo y control de los canales de riego, etcétera. Bueno, Aristóteles en el siglo V por ahí intentó explicar las plagas de ratones de campo y las langostas en su publicación de Historia Animalium. Teofrasto en la misma época escribe sobre la relación entre los organismos y su medio ambiente. Hubo un avance conceptual hasta el siglo XVII, muy leve, porque realmente nadie tenía nociones, ¿no? Sobre la ecología. Realmente fueron pocos los filósofos, más que los griegos, los que podían entender el por qué le sucedían las cosas que pasaban a su alrededor, ¿no? Sí, la influencia directa de los factores ambientales, como por ejemplo los rayos del sol, el clima, la lluvia, qué realmente pasaba y ellos no sabían que estaban siendo factores determinantes para la evolución de las especies. Nunca lo vieron desde ese apartado histórico. Hasta Grant, en el siglo XVII, en el que describe a las poblaciones en términos cuantitativos. Y mucho ojo, aquí hay una
un cambio histórico, ¿no? En las reflexiones ambientales y de pasar nada más de ver cuáles eran los problemas. Aquí Grant dice que estos problemas se pueden cuantificar, es decir, se le agregan números y se convierte en el padre de la demografía. Buffon aborda el problema de las plagas y su regulación, y Malthus, la teoría malthusiana es muy famosa, ahí en el siglo XVIII, en el que dice que realmente la reproducción llegaría a estar controlada con el tiempo por la producción de alimentos. Es decir, que en algún momento pues nos vamos a quedar sin alimentos si nos seguimos reproduciendo sin medida. Berghulst en 1838 elabora una ecuación que es la famosa curva logística. ¿En qué consiste esta curva logística? Pues prácticamente en comprender cómo, cuántos muertos se pueden dar en tantos días, ¿no? Y empieza el análisis con las enfermedades, como por ejemplo la peste. Y es aquí en este momento en que la ciencia se combina con las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias exactas se combinan con las ciencias sociales. Y es ahí donde queremos dar solución y ver diferentes perspectivas, ¿no? Y la demografía se encarga de eso, ¿ok? ¿Cuántos muertos por cierta enfermedad? O, imagínense la pandemia por COVID-19 ha habido durante tantos días. Y la curva nos hace entender en qué momento fue el pico más alto. Entonces nos da un panorama más amplio del análisis que queremos hacer de la situación. Entonces, la idea es que nunca haya más muertos que habitantes, ¿no? Que en el caso de humanos. Porque si llega a haber más muertos que habitantes, pues quiere decir que la población está destinada a la extinción. Bien, un poco ya a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX pasan las grandes pandemias y viene la Segunda y la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta del poder devastador del hombre y con ello que muchas especies están extinguiendo y que hasta la fecha no ha parado el número de extinciones. La competencia causada por la presión de la población es un hecho importante en la naturaleza. Es decir, que sí, las competencias entre las mismas especies están generando presiones, diferentes presiones que van a provocar cambios. Y de aquí parte la famosa reflexión de Darwin, que decía pues que la especie que no se adapta muere o se extingue. La ecología providencial y el equilibrio de la naturaleza fueron reemplazadas por la selección natural y la lucha por la existencia. Muchos de los primeros progresos de la ecología vinieron pues de diversos campos. Y aquí tenemos un poco de grandes investigadores naturistas, como en el caso de Humboldt, que pues fue un gran naturalista allá en el siglo XIX. Realizó muchas exploraciones a América del Sur y hasta México llegó también. Y él acuña el término de asociación vegetal y lo relaciona con la distribución de la vegetación con los factores ambientales. Es decir, él comprende que la distribución de las especies, principalmente los vegetales, no es azarosa, sino que depende del lugar, de ciertas características como la temperatura, la humedad y el tipo de relieve en donde se va a distribuir. Entonces él empieza a categorizar. Ya después vienen conceptos importantes en el siglo XIX. Forbes reconoce el aspecto dinámico de las interrelaciones entre los organismos y su ambiente. Mobius da el concepto de biocenosis, y los botánicos empiezan a cartografiar la vegetación mundial. Son pioneros en poder comprender que la distribución no es azarosa, sino que depende del ambiente, de los factores ambientales, su distribución. Clemens fue en su momento uno de los ecólogos más influyentes a nivel mundial. Durante 10 años de trabajo
en la Universidad de Nebraska y Minnesota, pues desarrolló la teoría de la sucesión ecológica. Es decir, que cualquier lugar, claro, de que sea de manera natural, porque ahí tenemos donde cayó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que ha causado bastante tiempo la regeneración del territorio, pero por la radiactividad que tiene, pero sin embargo, se ha logrado regenerar, ¿no? Entonces, la sucesión ecológica o sucesión natural es prácticamente la sustitución natural, sin la intervención del hombre, de los taxones que integran un ecosistema por otros, como producto de su propia dinámica interna. Y de aquí se derivan otros términos como el famoso de la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de regenerarse, ¿no? De poder ante algún siniestro o ante alguna catástrofe, puede ser un huracán, puede ser un incendio, siempre y cuando lo haga de manera natural. Tansley aboga por el concepto de ecosistema y ecotopo. Y ojo aquí, el concepto de ecosistema ya lo deben de tener más claro, y es el conjunto de factores bióticos y abióticos. Bióticos, todos los seres vivos, animales, hongos, plantas, bacterias. Abióticos, todo lo que no tiene vida, desde que van desde minerales hasta el clima, temperatura, humedad y el relieve. Después se viene la parte del nicho ecológico. Se viene este concepto que es muy debatido por los ecólogos, y prácticamente el nicho ecológico se refiere al rango de condiciones ambientales, físicas y bióticas en las cuales una especie o más, precisamente una población local, puede vivir y perpetuarse exitosamente. Y para referirnos al nicho de las especies, frecuentemente hacemos énfasis en una o dos variables del ambiente, como las condiciones, el hábitat o los recursos que usan los organismos para su existencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, una curva logística en la que pues, tenemos como recurso el alimento y diferentes especies que se van a lograr distribuir a lo largo de lo que estamos midiendo. En este caso sería la cantidad de alimento. Están en competencia, ¿no? Todas esas especies. Y podemos ver cuál es la que va a ser más exitosa. Charles Elton y Joseph Greenell, pues, son pioneros en los conceptos, principalmente, pero este concepto es complejo, ¿no? Porque tiene diferentes visiones. Una desde la visión del hábitat, en el que nicho ecológico es que cada especie tiene su propio perfil fisiológico, morfológico y conductual, lo que la hace apta para ocupar espacios particulares ofrecidos por la naturaleza. Y el nicho ecológico rol, en el que pues Elton lo relaciona con el rol que tienen las especies en el ambiente, y él dice que significa su lugar en el ambiente biótico, su relación con el alimento y sus enemigos. Describe el estatus de un animal en su comunidad para indicar lo que está haciendo y no solo lo que parece. Entonces, cada concepto pues tiene lo suyo, no son erróneos, simplemente la visión es diferente. Y ya después tenemos a Huntington, pues que él da el concepto del nicho dimensional o multidimensional, en el que dice que todos los factores influyen en el organismo, ¿sí? En todas sus dimensiones. Él dijo, nada que ver ni el rol ni el hábitat, sino que todo influye en el ser vivo. Y ya después tenemos a Rachel Carson, muy conocida por su libro de La Primavera Silenciosa, en el que ella es ecologista, que su movimiento ambiental que surgió pues era parte del cuidado de proteger a los seres vivos del uso indiscriminado de los pesticidas. Su libro es muy bueno, lo recomiendo 100% para que le den una leída. Entonces, a partir de aquí, se empieza a hacer este análisis, no objeto de estudio, sino que el ser humano pertenece también a ese estudio, porque estamos estudiando la casa, ¿no? La casa en común, y ese es nuestro planeta Tierra. Sería diferente a que, por ejemplo, un extraterrestre, ¿no? Un habitante de Marte, por así ponerlo de ejemplo, un marciano,
viniera y estudiara la Tierra, ¿no? Este sería muy diferente. Pero nosotros nos incluimos dentro de la Tierra, generamos el conocimiento en nuestra casa en común y también pertenecemos al análisis. Entonces, a partir de esta época nace el concepto de salud ambiental, en el que pues efectivamente el humano, el hombre, depende 100% de los demás seres vivos y principalmente de los ecosistemas, su bienestar y salud mental. Odum y su hijo, pues hablan ya un poco más de la ecología moderna, sus libros son increíbles, tratan ya de explicar un poco más de los procesos actuales con base con fundamentos ecológicos. Y bien, ¿cómo trabaja la ecología? Pues prácticamente hace uso del método científico que pues, siempre los que estudiamos las ciencias exactas pues estamos apegados a ella. Entonces es la observación, describimos eso que estamos observando, una pregunta o hipótesis, hacemos experimentos, comprobamos esa hipótesis, conclusiones y publicamos un artículo o una tesis con toda la información que generamos. Y bien, la organización de la materia viva tiene mucho que ver con la parte del estudio de la ecología. Eso es lo que vimos en biología, en el curso anterior. Partimos desde la célula hasta casi parte de la biosfera, pero para el caso de la ecología, la complejidad del estudio parte desde el nivel de los organismos y su relación con otro organismo, que ya serían conjuntos de diferentes organismos, serían poblaciones, y poblaciones diferentes serían comunidades, y el conjunto de comunidades viviendo en factores ambientales en un ecosistema. Y el ecosistema pertenece a la biosfera, que es la capa de la Tierra que permite las condiciones de la vida. Entonces, esa es la diferencia del estudio de la biología. Sin embargo, la ecología es una rama de la biología. Entonces, existe una organización en los ecosistemas, ¿no? A nosotros nos interesa estudiar las cadenas tróficas. Sabemos que pues existe una fuente de energía primordial que es el sol, que pues principalmente brinda a los productores primarios alimentos. Y ese alimento sirve a los herbívoros y los herbívoros sirven a los carnívoros y los carnívoros a los carnívoros de segundo orden, etcétera. Y la descomposición de estos tres va a dar a los detrívoros, que son bacterias u hongos descomponedores, y que van a degradar toda la materia para regresar al inicio todo. Es decir, se repite, como la película de Rey León, es el ciclo sin fin, pero bueno, nosotros sí tenemos fin porque nos podemos extinguir. Es un ciclo, y es un ciclo perfecto, porque gracias a eso se degrada la basura, si no, ahorita estaríamos empapados, llenos de basura por donde sea. La biosfera es todo el dominio terrestre donde se encuentra la vida, comprende parte de la atmósfera. La troposfera, capa más interna de la atmósfera, donde se encuentran cerca del 95% de las masas de aire del planeta, que se extiende unos 17 kilómetros sobre el nivel del mar. La hidrosfera, principalmente el agua superficial y subterránea, y la litosfera, principalmente el suelo, las rocas superficiales y los sedimentos en el fondo de mares y océanos y otras masas de agua, ¿ok? Entonces la parte hidrosfera es donde está el agua y la parte de litosfera es donde están principalmente las rocas. Y aquí tenemos principalmente dos tipos de ecosistemas, los acuáticos, que pueden ser mares, océanos y que pueden ser lagos y ríos. Y los terrestres, que son pues todos los que conocemos, principalmente bosques, selvas, etcétera, taigas, sabanas. Y bueno, y tienen ciertos factores que son característicos, ¿no? En el caso de los lagos y ríos, pues la luz como factor limitante, la importancia de la profundidad, la dicotomía de la luz, los nutrientes que hay en ese lugar, los ejes y gradientes horizontales y verticales del relieve.
¿Qué trato de decir con esto? No únicamente en ecología es hablar de los seres vivos como tal, sino que el ambiente donde se desarrollan influye, e influye bastante, ¿sí? Igual para la distribución de las especies. Ciertas especies van a necesitar ciertos nutrientes o cierta profundidad o no van a tolerar ni siquiera la luz. Y van a ser muy diferentes los factores que se van a dar en los sistemas acuáticos a los que se van a dar en los sistemas terrestres. Y bien, pues prácticamente esta es un poco de la vida del hombre, ¿no? En nuestro planeta, cómo hemos cambiado principalmente de ser cazadores y recolectores a poder hacer los primeros asentamientos, a aprender agricultura, a hacer la revolución agrícola, a pasar y crear la revolución industrial y actualmente seguimos aquí en este pedacito en el que seguimos todavía extrayendo sin medida alguna todos los recursos naturales. Y bien, pues estos son uno de los usos que prácticamente se siguen haciendo y es pues el uso medio diario de energía por persona y pues principalmente es el industrial. Y bueno, se genera una situación de conflicto. El uso medio de energía por persona aumenta, la utilización y demanda de mayor cantidad de recursos aumenta, entonces hay una disminución de los recursos naturales, la destrucción de los hábitats y la extinción de las especies. Y aquí puntos suspensivos que mencionan que esto va a continuar hasta que nosotros desaparezcamos de este planeta. Entonces se hace necesaria una correcta gestión de los recursos y una minimización de los impactos provocados en el medio natural. Y es ahí donde empiezan las grandes convenciones, ¿no? Empieza la Convención de Ginebra, la de Estocolmo, el Protocolo de Kioto, la evaluación de los ecosistemas del milenio en el que tratan de brindar nuevas estrategias para reducir el impacto del hombre. Y nace el famoso concepto de desarrollo sustentable. Bien, pues hasta aquí vamos a ver este tema el día de hoy.